A modo de introducción, como parte de la evaluación y la prevención, preparación en los pacientes oncológicos, sabemos que los pacientes oncológicos en general, de tumores de órgano, que padecen tumores de órgano sólido, oncomatológicos u otras enfermedades inmunosupresoras, estos pacientes son más vulnerables a presentar infecciones y que estas infecciones sean de mayor gravedad. Esto se va a deber a múltiples aspectos. Uno intenta evaluar el estado de inmunosupresión completo del paciente, que va a estar dado por, primero, la enfermedad del paciente. La enfermedad oncológica de base que tenga, en este caso estamos hablando de cáncer de mama, pero podrían ser otros tumores sólidos o enfermedades oncomatológicas o incluso enfermedades reumatológicas o autoinmunes y todas las comorbilidades además que traiga el paciente. Otros antecedentes, insuficiencia renal, diabetes, bueno, todas las que pueda llegar a tener. Eso ya le va a dar algo de inmunosupresión al paciente. Pero además, se lo vamos a agregar con el tratamiento que reciba el paciente. Los tratamientos de los pacientes oncológicos son múltiples, desde las cirugías que pueden requerir inicialmente y después sus tratamientos de quimioterapia, de radioterapia, tratamientos de inmunoterapia, muchas veces uno tras otro, varias líneas de tratamiento, y todo eso va a dar un estado de inmunosupresión. La inmunosupresión se la considera incluso acumulativa. Todos los tratamientos que va recibiendo el paciente se van acumulando a este estado de inmunosupresión. Por lo tanto, en estos pacientes, la prevención de las infecciones es fundamental para tratar de obtener los mejores resultados en sus enfermedades y en sus tratamientos. Es por eso que desde el punto de vista infectológico, nosotros tratamos siempre de hacer una evaluación inicial idealmente previo al inicio de la primera línea de inmunosupresión del paciente, para establecer diferentes estrategias de prevención de infecciones, que pueden ser desde algunas profilaxis o incluso, en el mejor de los casos, poder hacer algún esquema de inmunización, de vacunación para prevenir infecciones. El objetivo de todos estos tratamientos, pero incluso o medidas preventivas también, es disminuir la mortalidad de los pacientes y aumentar la sobrevida, en este caso del paciente oncológico. Como medidas generales estándares cosas que les recomendamos a los pacientes, bueno, hay cosas que por ahí las damos por hecho, pero siempre está bien remarcarlas. Medidas de higiene habitual, siempre hacemos hincapié en el lavado de manos frecuente, antes, después de ir al baño, antes y después de preparar las comidas. Mucho hincapié hacemos nosotros en lo que es la higiene oral. Básicamente los pacientes deben tener una buena salud oral, buen cepillado de dientes varias veces por día, porque es un foco infeccioso muy importante que muchas veces aparece como consecuencia de los tratamientos también, entonces queremos prevenirlos desde ese lado. Una pregunta que también nos hacemos y los pacientes también, con respecto a qué comida es segura. Bueno, ahí hay varias cosas para tener en cuenta. Sabemos que tradicionalmente se recomienda la cocción, o sea, toda comida que es cocida es segura. Y eso es verdad, está perfecto. Pero a veces se nos acotan un poquito las opciones y los pacientes incluso después de tanto tiempo quieren tener algunas opciones de, por ejemplo, comer frutas y verduras crudas, que mucho tiempo se las restringen los pacientes oncológicos. Bueno, para ir, digamos, a lo concreto, la comida segura es, comida cocida es segura, pero las comidas frescas, cruda, verduras, frutas, ¿se pueden consumir? Sí, se pueden consumir, pero sí lo que recomendamos es que sean lavadas adecuadamente, idealmente en su casa, porque uno sabe cómo lava la comida y en ese contexto puede consumir verduras o frutas crudas. Lo que sí hacemos hincapié en que todas las preparaciones, por ejemplo, con carnes, tienen que ser carnes cocidas adecuadamente, es decir, no recomendamos las comidas que contengan, las preparaciones que contengan comidas con carnes crudas, como el sushi, el ceviche o alguna otra preparación en la que la carne no esté adecuadamente cocida con calor. Con respecto a enfermedades, es fundamental que los pacientes oncológicos durante sus tratamientos eviten el contacto con personas enfermas, con personas con síntomas, es decir, que no sean visitados por personas que tengan tos o cuadros de diarrea superior o diarrea para prevenir la transmisión. También recomendamos que cuando vayan los pacientes a hacer los controles, por ejemplo, al hospital, las salas de espera, en ese contexto usen barbijos porque estamos ahí en un ámbito con mucha gente
y con mucha gente que podría llegar a estar enferma, uso de barbijo en ese contexto es ideal. También les recomendamos precauciones con respecto a las actividades que pueda llegar a realizar, por ejemplo, actividades recreativas, siempre minimizando el riesgo, por ejemplo, en actividades de jardinería, de limpieza, cosas de la vida diaria, hay que minimizar el riesgo de los traumatismos. Entonces, en lo que sea limpieza o jardinería o lo que sea, protegerse con guantes, en caso de que uno lo quiera hacer, protegerse con guantes para evitar los traumatismos, los pinchazos, y con respecto a la limpieza, o incluso con la jardinería, también hay que tratar de evitar las cosas que nos puedan exponer a inhalación de partículas de polvo, o como pueden ser cosas de hojas de plantas, o en el contexto de limpieza de algún lugar medio encerrado. Bueno, en esas, la posibilidad de inhalación de algunas partículas, por ejemplo, que contengan algún hongo, bueno, eso es lo que no tendríamos que prevenirnos. Muchos de estos pacientes tienen catéteres colocados para hacer sus tratamientos. Los pacientes tienen que estar entrenados para conocer su catéter, cómo cuidar la piel y estar atento a los signos de infección en este caso. Dolor, eritema en el sitio del catéter, tendría que estar entrenado para reconocerlos y consultar. Los pacientes oncológicos muchas veces tienen sus tratamientos, pero sus vidas son las habituales e incluso quieren y pueden programar viajes. Entonces, en estos casos, también hacemos recomendaciones con respecto a los viajes, que los viajes se hagan en condiciones seguras, lo mismo con respecto al acceso al agua, a los alimentos, si necesitan alguna vacuna y precauciones en general. Y por último, y un punto muy importante, es que estos pacientes obviamente reciben sus tratamientos de, por ejemplo, quimioterapia, radioterapia o lo que sea que vayan recibiendo, pero pueden tener intercurrencias infecciosas que requieran alguna intervención especial. Entonces, los pacientes tienen que saber que no hay que subestimar los síntomas de infecciones activas. Es decir, si tienen síntomas de una infección respiratoria, gastrointestinal, de la piel, urinaria o lo que sea, o aparece la presencia de fiebre, esos síntomas no tienen que subestimarse y el paciente tiene que consultar para evaluarse y eventualmente recibir algún tratamiento. Y ahora sí, vamos a pensar qué hacemos en la consulta, en una evaluación de un paciente oncológico, que idealmente de vuelta tiene que hacerse previo al inicio de la primera línea de tratamiento de inmunosupresión, de quimioterapia o lo que vaya a recibir el paciente, porque es el mejor momento en el que nosotros podemos tomar medidas para prevenir infecciones. Estas medidas pueden ser desde profilaxis hasta indicar alguna vacuna o alguna recomendación en especial. Les cuento qué hacemos en el consultorio. Se hace un perfil bastante amplio de búsqueda de diferentes infecciones o de anticuerpos en este caso. Se hace un perfil grande de serologías. Buscamos, por ejemplo, serologías para HIV, para hepatitis C, VDRL. ¿Por qué? Porque buscamos, en el caso de que haya una infección no conocida y no tratada, bueno, saberlo y tomar la medida de tratamiento necesaria. Y después empezamos a buscar algunas infecciones que podrían estar crónicamente y el paciente no saberlo y que puedan tener algún riesgo en el contexto de la inmunosupresión. Por ejemplo, pedimos serologías para Chagas porque ciertos esquemas de inmunosupresión pueden predisponer a la reactivación, entonces haya que tomar alguna medida para hacer un screening más precoz de la reactivación. Algo similar hacemos con lo que es toxoplasmosis, epidIgG para toxoplasmosis, para citomegalovirus, para herpes simple 1 y 2, porque en este caso, y dependiendo del esquema inmunosupresor del paciente, podemos tomar alguna medida, por ejemplo, para toxo, de medida de profilaxis. Muchos pacientes que van a recibir algunos inmunosupresores utilizan TMS, Bactrim como profilaxis, por ejemplo, para el neumocistis, que también es útil para prevenir las reactivaciones por toxoplasma. Con respecto al CMV, algunos esquemas inmunosupresores intensos, más típicos de los pacientes oncohematológicos, pueden predisponer a la reactivación por CMV y tener que tomar alguna conducta para hacer screening de reactivación en forma precoz. Con respecto al herpes simple, en caso de haber reactivaciones frecuentes, se puede tomar alguna medida de profilaxis, por ejemplo, el uso de aciclovir. Se hace también screening de las hepatitis virales, de hepatitis A y de hepatitis B. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si el paciente, en el caso de la hepatitis A, si no hay anticuerpos, podemos utilizar la medida de prevención de vacuna, al igual que en el caso de la hepatitis B, pero también una salvedad que los pacientes con hepatitis B que hayan cursado una hepatitis B e incluso la hayan resuelto,
según el esquema de inmunosupresión, también hay riesgo de reactivación y de tener que tomar alguna medida, ya sea preventiva o profiláctica. Eh, Esto es muy importante y hacemos siempre hincapié en el diagnóstico de la tuberculosis latente, es decir, de pedir la PPD. En este caso nosotros tenemos muy difundida en nuestro país la PPD, eventualmente en algún momento llegarán los ensayos de interferón, pero básicamente lo que buscamos es diagnosticar a los pacientes si tienen tuberculosis latente para tratarlos por el riesgo potencial de su evolución a tuberculosis enfermedad en el contexto de la inmunosupresión. Algo similar hacemos al pedir los parasitológicos en materia fecal, porque buscamos infecciones entéricas que incluso puedan no manifestarse y que tengan, por ejemplo, en el caso de la estrongiloidiasis, pueda haber una posibilidad de infecciones diseminadas en el contexto de la inmunosupresión y en particular en los corticoides. Por último, las últimas serologías, varicela, sarampión y rubiola, nos interesa saber si el paciente tiene anticuerpos porque podríamos eventualmente vacunarlo si es que todavía no empezó el tratamiento inmunosupresor, o eventualmente saber si no tiene anticuerpos, bueno, si en caso de haber alguna exposición, si podemos tomar alguna medida en ese contexto. Una pregunta muy importante es cuándo vacunar. Y de vuelta, lo ideal, siempre ustedes piensen que lo que queremos es tratar de prevenir las infecciones, en este caso con vacunas, y el mejor momento, la mejor respuesta a esas vacunas es cuando el paciente no tiene inmunosupresión todavía. Entonces, el momento ideal, a veces se puede, a veces no, pero el momento ideal es previo al inicio de la inmunosupresión. Por eso la importancia de que la evaluación sea antes. ¿Cuánto antes de la inmunosupresión? Al menos 2 semanas antes para la mayoría de las vacunas suele ser suficiente. Hay mejor respuesta que hacer el tratamiento, perdón, la prevención con vacunas durante la quimioterapia. En el caso de las vacunas a virus vivos y atenuados, si el paciente no está inmunosuprimido todavía, es decir, no empezó su tratamiento, al menos 4 semanas o más tiempo antes, los pacientes pueden recibir vacunas a virus vivo. Es decir, se vacunan y esperan al menos 4 semanas para empezar su tratamiento. Si ya está con el tratamiento inmunosupresor, esas vacunas no las va a poder recibir y ahora vamos a ver por qué. Eventualmente, si el paciente ya está con su tratamiento, hay algunas vacunas que igualmente se indican, sabiendo que capaz su respuesta no va a ser óptima. Si hay alguna vacuna que no se dio porque se quiere esperar al mejor momento, finalizado el tratamiento de quimioterapia o inmunosupresor, cuanto más tiempo haya pasado, más respuesta va a haber, pero se estima que 3 meses posterior de la quimioterapia ya las respuestas vuelven a ser bastante mejor que durante el tratamiento. Hay algunos esquemas puntuales que retrasan un poco más la respuesta a las vacunas, como puede ser el rituximab, que son más que nada usados en enfermedades oncomatológicas, o los corticoides a dosis altas que a veces se extienden por bastante tiempo. E incluso la respuesta a las vacunas puede estar tan disminuida en el contexto de la inmunosupresión que incluso algunas vacunas que se dan antes o durante la inmunosupresión pueden ser consideradas no válidas y haya que revacunarlos una vez terminado el tratamiento. Esto es muy típico de los trasplantes de médula. Y de vuelta, los pacientes que están inmunosuprimidos con sus tratamientos de quimioterapia no pueden recibir durante ese tratamiento las vacunas a virus vivos atenuados. ¿Por qué? Porque tienen riesgo a tener enfermedad, digamos, de desarrollar enfermedad asociada a la vacuna que reciben. Por lo tanto, durante los tratamientos inmunosupresores no vamos a indicar vacunas a virus vivos atenuados. ¿Y cuáles son? Las que no pueden recibir entonces son las vacunas triple viral, la vacuna de varicela, la de varicela, no la de zóster, la de varicela, la vacuna de fiebre amarilla y una vacuna que ahora está muy en auge, que es la vacuna del dengue, es una vacuna digamos, con virus vivos atenuados. Los pacientes oncológicos no pueden recibir vacuna de dengue, al menos por ahora, no la podemos recibir. Hay otras vacunas que ya por ahí no están tan cercanas a nosotros, las BCG que se dan los chicos, vacunas de herpes zóster activadas, Sabin, etcétera. Bueno, son otras vacunas de virus vivo que tampoco pueden recibirlas. ¿Cuándo sí las van a poder recibir? Una vez que ya haya terminado el tratamiento quimioterápico o inmunosupresor y la enfermedad neoplásica esté en remisión. Los pacientes con HIV o con trasplantes de médula se los espera un tiempo más o que recuperen sus CD4 para dar estas vacunas. Todo esto es para disminuir o minimizar el riesgo de enfermedad asociada a la vacuna. Ahora sí,
qué vacunas sí están indicadas en los pacientes oncológicos y estas son donde tenemos que hacer más hincapié en darlas, en indicarlas y en darlas. La vacuna antigripal, las vacunas para neumococo, las de COVID, la de herpes zóster inactivada, que la tenemos disponible ya hace un tiempo, y mantener los esquemas de vacunación al día de triple bacteriana, de hepatitis A, de hepatitis B, y evaluar en algunos casos si el paciente amerita recibir vacuna de virus de papiloma humano, de HPV, y de meningococo. Y vamos a hablar un poquito puntualmente de cada una de ellas, de las más importantes. Otra pregunta muy frecuente es, ¿cómo es el intervalo? ¿Cómo se pueden dar estas vacunas? ¿Cómo se tienen que separar o si se tienen que separar? Y es una cosa importante tenerlo en cuenta para no desaprovechar oportunidades de vacunación, ¿sí? La gran mayoría de las vacunas, que de hecho vamos a hablar ahora, son vacunas que son inactivadas o conjugadas o polisacáridas. Y todas esas vacunas se pueden administrar en forma simultánea, es decir, todas juntas el mismo día, o se pueden separar del intervalo que uno quiera. Se pueden vacunar con días o semanas de diferencias. No hay que esperar un tiempo determinado. Se pueden dar juntas, se pueden dar separadas. Uno trata de aprovechar las oportunidades y que los pacientes se vacunen con todas las vacunas juntas, para hacérsela más fácil, para que vaya una sola vez al vacunatorio y reciba todas las vacunas. Pero si hay alguna que no está disponible o lo que sea, se pueden dar con cualquier intervalo de separación. Lo mismo pasa con las vacunas inactivadas y las vacunas a virus vivo. Por ahí la única salvedad que hay que tener es que si se tienen que administrar diferentes vacunas con antígenos, con virus vivos, que justamente son las que están contraindicadas, pero bueno, para saber la norma general, si uno quisiera dar en un paciente no oncológico con tratamiento, ¿no? Pero que quisiera dar dos vacunas a virus vivo, por ejemplo, la de triple viral y la de varicela. Esas vacunas pueden darse o se dan juntas el mismo día y no hay problema, pero si se da una y se tiene que dar la otra, ahí sí es cuando hay que esperar al menos 4 semanas porque la aplicación o en simultáneo está bien, o 4 semanas, pero si se da con otro intervalo, van a interferirse la reacción inmunológica entre ellas. Y otra salvedad para tener en cuenta si el paciente recibe infusiones de gamma globulina, porque los anticuerpos que recibe el paciente en forma pasiva pueden interferir en la respuesta inmunológica de las vacunas a virus vivos atenuados. Entonces, en ese caso, se considera que hay que esperar al menos 3 meses. Si vamos un poquito a las vacunas en cada vacuna en particular, una de las vacunas más importantes y que siempre hacemos hincapié es la vacuna de influenza. La vacuna de influenza está indicada en todos esos grupos que están ahí marcados. Muchos de nuestros pacientes van a cumplir estos requerimientos. O son pacientes mayores de 65 años o son pacientes con enfermedades crónicas como las oncológicas. Y otra cosa importante es que nosotros como personal de salud también tenemos que recibir esta vacuna todos los años para protegernos nosotros y proteger a nuestros pacientes de evitar disminuir la transmisión. Esta vacuna se indica, se renueva en forma anual por los cambios antigénicos que presenta el virus gripe y su objetivo es disminuir la probabilidad de adquirir la infección por influenza o al menos disminuir la severidad. En general, las vacunas en estos pacientes oncológicos lo que tratan es de evitar la enfermedad grave, la enfermedad que lleva a la internación en terapia intensiva, a la ventilación. Habitualmente indicamos la vacuna antigripal en el mes de otoño, es decir, antes de la temporada de invierno, antes del frío, pero tenemos que saber que que el virus gripe, si bien tiene un patrón estacional claro de aparición en los meses de invierno, circula todo el año la gripe. Entonces, si tenemos pacientes que no se han vacunado en otoño o en invierno, por ejemplo, ahora pacientes que tienen indicación de recibir vacuna antigripal, deberían recibirla en cualquier momento del año. Las vacunas más difundidas, digamos, son las vacunas inactivadas. Hay trivalentes, hay tetravalentes, cubren influenza A e influenza B. Y en algunos casos también es importante que puede estar indicado en estos pacientes inmunosuprimidos. También sería bueno que lo reciban sus convivientes, ¿sí? Sabemos que en el paciente oncológico la respuesta puede ser subóptima, pero si además sus convivientes están protegidos, también lo protegemos al paciente.
¿Qué vacunas están disponibles? Hay varias y cada vez hay más. Las tradicionales son las vacunas producidas en huevos embrionados, ya sean trivalentes o tetravalentes. Estas son las que están en el calendario y que se aplican en forma gratuita. La trivalente es la de las campañas habituales, que son muy efectivas. La diferencia de respuesta es bastante poquito lo que agrega. Bueno, es mejor la tetravalente, puede ser que sí, pero la trivalente es una muy buena vacuna también. Y empiezan a aparecer en el mercado en el último tiempo nuevas vacunas, en particular para pacientes más añosos, por ejemplo, como son las vacunas con mayores dosis antigénicas o las vacunas adyuvantadas. ¿Para qué? Para en los pacientes con cierta inmunosupresión o por mayor edad, por inmunosenescencia, haya mayor respuesta con estas estrategias de nuevas vacunas. Estas vacunas no están incluidas en los calendarios, entonces no es que solamente puedan recibir estas vacunas los pacientes. Si están disponibles, si hay posibilidad de darlas, bueno, puede ser mejor, pero al menos que reciban cualquier vacuna disponible, todas las vacunas son buenas. Con respecto a las vacunas de neumococo, este, estamos ahora en una transición. El esquema tradicional secuencial de vacuna de neumococo que manejábamos hasta ahora, que era el esquema de la vacuna conjugada 13 valente y posteriormente la polisacárida 23 valente, que es un esquema que sigue estando disponible, sigue estando vigente, pero en este tiempo, este año empezó, por lo menos en nuestro país, a estar disponible la vacuna conjugada 20 valente, que empieza a ser una posibilidad para reemplazar a la otra. Es una sola dosis y empieza a ser más fácil para dar y se está haciendo esta transición. Hoy por hoy, y estas son normativas nuevas de este año, los pacientes que no han sido vacunados pueden, y sean mayores de 60 años o tengan alguna comorbilidad como enfermedad oncológica y necesiten su protección para neumococo, podría indicárseles solamente una dosis de vacuna para neumococo 20 valente. Prevenar 20 es el único nombre comercial que hay, y con eso en principio estaría protegido. Sí, probablemente ahora vamos a tener este intervalo de superposición de vacunas, es decir, pacientes que han recibido una dosis de Prevenar 13 o una dosis de Pneumovax 23, solamente eso, 12 meses después podrían darse una vacuna 20 valente y completar su esquema, y pacientes que han recibido todo su esquema secuencial de 13 y 23 valente después, 5 años después podrían recibir una vacuna 20 valente y con eso estar cubierto. Estos esquemas de vacunación son dinámicos, van cambiando con el tiempo y se van actualizando. Tenemos que ver cada situación de cada paciente en particular. Una pregunta muy frecuente actualmente es el tema de continuar con la vacunación de COVID o cómo continuar con con la vacunación de COVID. El Ministerio de Salud todavía sigue, o sea, no se han actualizado las normativas, siguen las vigentes del año pasado. En algún momento probablemente se revisen y se actualicen, pero en principio sigue vigente esto y es la estratificación de los pacientes en tres grupos de riesgos. Los pacientes de los que estamos hablando oncológicos pertenecen a los grupos de mayor riesgo. Eh, que básicamente, no, perdón. Este, los grupos de alto riesgo, por definición, son los pacientes de 50 años. Solo por tener 50 años o más, ya estaríamos en los pacientes de más riesgo o los pacientes que tienen comorbilidades de inmunosupresión, como podrían ser los pacientes oncológicos. En estos casos, este grupo de pacientes tiene indicación, según este protocolo, de seguir recibiendo vacunación de COVID cada 6 meses. Por ahí no todos los pacientes son iguales y sabemos que empieza a haber como una sensación de cansancio con respecto a la vacunación de COVID. Hay gente que directamente no quiere vacunarse. Bueno, esto es para charlar con el paciente. La recomendación es que estos pacientes sigan vacunándose porque sigue habiendo infecciones por COVID, digamos, circulando en todo el año. Eh, y en particular lo que nosotros estamos haciendo en la práctica clínica habitual es los pacientes con inmunosupresión. Cuanto más severa sea, esos pacientes son los que más indicación tienen de seguir recibiendo el esquema cada 6 meses idealmente, pero bueno, al menos una vez por año. Los pacientes más inmunosuprimidos, como los trasplantados de médula, trasplantados de órgano sólido o que tienen enfermedades oncohematológicas, son los más susceptibles. Esos por ahí serían los más beneficiados con un intervalo cada 6 meses. Y los pacientes con enfermedades oncológicas sólidas, capaz un poquito menos, pero bueno, cada 6 meses o al menos un año. Capaz que estamos empezando
a esperar la actualización en ese sentido, pero al menos una vacuna por año de refuerzo sería necesario. Con respecto a otras vacunas ya fuera del ámbito de las infecciones respiratorias, una muy buena vacuna disponible ya hace unos años en nuestro país es la vacuna de herpes zóster. Esta es una vacuna que es una vacuna no replicativa, es decir, es una vacuna inactivada. Está aprobada tanto para personas inmunocompetentes, pero también para inmunosuprimidos o que tengan diferentes comorbilidades. Y lo que busca es prevenir la aparición del evento de herpes zóster y además la neuralgia posherpética. Es una muy buena vacuna con muy buenas tasas de efectividad en pacientes inmunocompetentes, pero también en inmunocomprometidos. Como vemos ahí en esa tabla, son diferentes estudios que se hicieron en pacientes con enfermedades que producen inmunosupresión o sus tratamientos, como trasplantados, o pacientes oncomatológicos, trasplantados renales. Y si vemos en la cuarta columna, son pacientes con tratamientos de quimioterapia. Y si vemos los resultados, se ve que la aplicación previo a la quimioterapia da más del 90% de protección para la aparición de zóster, mientras que si se hace durante el tratamiento inmunosupresor es menor, es de aproximadamente 60%, que no es poco. Y la importancia que siempre el timing de la vacunación es importante. Esta es una muy buena vacuna que está indicada en personas adultas inmunocompetentes de más de 50 años y en pacientes de más de 18 años que tengan alguna comorbilidad. Por ejemplo, cáncer y su tratamiento, pero también, bueno, otras enfermedades, personas con enfermedades autoinmunes y sus tratamientos, u otras comorbilidades. Se dan 2 dosis separadas por 2 meses o un poquito más de diferencia. Muy buena respuesta, protección por muchos años y en principio, de hecho, no requiere revacunación. Nuevas vacunas que están saliendo, de hecho, hay 2 vacunas que han salido este año contra el virus sincicial respiratorio. Son vacunas que son nuevas, hay buenos datos, o sea, se conocen, parecen ser muy, muy efectivas. No están disponibles en el ámbito público, al menos por ahora, pero bueno, son vacunas que capaz empezaremos a tener en cuenta. Las vacunas hay 2, esta es una de ellas de un laboratorio, que básicamente, al igual que otras vacunas para virus respiratorios, lo que buscan es bajar la chance de enfermedad severa del tracto respiratorio inferior, en este caso por virus sincicial. Está aprobada en personas de más de 60 años, todavía no está estrictamente recomendada o indicada para pacientes inmunosuprimidos, pero probablemente haya buena respuesta y están esos trabajos en marcha. Una sola dosis en pacientes de más de 60 años y con protección de al menos 3 años. Algo similar es la vacuna de sincicial, en este caso de otro laboratorio, que está aprobada para el mismo grupo etario de personas adultas de más de 60 años y esta es la que está indicada para mujeres embarazadas. Esta sí, en las mujeres embarazadas sí está indicada ya en el calendario de vacunación nacional. Para ir terminando, es importante no desperdiciar las oportunidades de vacunar a los pacientes, aprovechar que la gran mayoría de estas vacunas se pueden aplicar en forma concomitante, se pueden aplicar todas juntas, hacérselas más fácil al paciente que vaya una sola vez al vacunatorio y se dé todas las vacunas que necesitan. Las que hablamos, las que se renuevan todos los años y también no olvidar la posibilidad de actualizar los esquemas de vacunaciones que se hayan quedado retrasados. Por ejemplo, la antitetánica que sea un refuerzo cada 10 años. Para derribar algunos mitos y volver a aprovechar las oportunidades de vacunación, los cuadros infecciosos leves, es decir, los cuadros de odinofagia, de tos, de mocos, que muy típicamente podemos tener en la época de otoño cuando se indican las vacunas, si los cuadros son leves, no está contraindicada la vacunación. El paciente puede vacunarse teniendo un cuadro leve de vías aéreas superiores. No hay que desaprovechar la oportunidad de vacunarlo. Y por ahí otra pregunta que a veces surge son los pacientes que están anticoagulados, ya sea por alguna enfermedad cardiológica o por alguna complicación de la enfermedad de base oncológica. Los pacientes anticoagulados, que están anticoagulados y están en rango, no tienen signos de sangrados, la aplicación intramuscular en el brazo de las vacunas que hablábamos ahora
es segura, es igualmente segura, no hay contraindicación de que no reciban o que tengan que suspender la anticoagulación para vacunarse, simplemente necesitan apretar un poquito más compresión en el sitio de inyección. Para concluir, sabemos entonces que los pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, los oncológicos, tienen mayor riesgo de infección, de mayor severidad en estas infecciones y mayor mortalidad que el resto de la población. Por lo tanto, es fundamental tratar de optimizar las medidas de prevención en estos pacientes y cómo lo hacemos evaluando individualmente a cada paciente. Lo ideal siempre es junto con el diagnóstico previo al inicio de la inmunosupresión, porque es donde van a ser más efectivas las medidas de prevención, ya sea de profilaxis o de inmunización con vacunas, y tener en cuenta de vacunar a los pacientes, a los convivientes y vacunarnos nosotros como personal de salud para proteger a los pacientes. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José, por la presentación muy completa, muy abarcativa. Ya disparó algunos comentarios en el chat en vivo de la transmisión en diferido de YouTube. Vamos a leer la caja de chat también. Y mientras tanto les avisamos que abrimos un bloque de preguntas y respuestas de 10 minutos y aquellas preguntas o comentarios que prefieran transmitirlo por otro medio o eh, no les dé el tiempo para manifestarlas, las pueden remitir al mail que están viendo en pantalla, es tambuliantalks@funsei.org.ar. Bien, lo primero en realidad es un comentario Ujú. o una reflexión. Sí, Desde YouTube nos dice una persona, es muy importante el aspecto infectológico que no suele incluirse antes de los tratamientos ni de las cirugías de cáncer de mama, ni siquiera en centros de referencia. pasa. Pasa. El tema es que, bueno, depende, depende del lugar de cada institución y sus posibilidades. A veces no, hay que ser sincero, no es factible que todos los pacientes oncológicos, oncohematológicos, reumatológicos, que todos estos pacientes pasen por el infectólogo. Puede ser que no sea viable por una cuestión del recurso. Por eso es importante que capaz que estas medidas no sean solamente resorte del infectólogo, sino que el oncólogo, el hematólogo, el reumatólogo em, pueda incluso, bueno, sepa lo que hablábamos ahora, el riesgo de las infecciones, cómo prevenirlas, cómo tomar algunas medidas. Y bueno, por eso los alentamos también siempre a que todos los médicos, en este caso hablamos de enfermedades oncológicas, pero también muchas de estas medidas que hablamos hoy sirven, son útiles, se aplican para los pacientes cardiológicos, con insuficiencia renal, con diabetes. Entonces, estas medidas de prevención con vacunas podrían ser, deberían y sería muy bueno que estén al alcance de todos los pacientes, indicados por todos los médicos, por cualquier médico que los atienda. Pero es una realidad que muchas veces no se toman, ¿no? O uno se focaliza en la enfermedad oncológica y su tratamiento y capaz que no tanto en las medidas de prevención. Es muy real, sí. Claro. Bueno, para eso también es un poco el propósito de este tipo Exacto. de jornadas, ponerte en el rol de DiCaprio en el origen y estimular la idea Sí, 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 de sí, considerar la interconsulta tal cual. Bien, te leo un poco, te doy un masaje al ego. Saludos desde Ciudad de México, excelente presentación, nos dicen Susana Vázquez desde la Ciudad de Buenos Aires. Y acá Erika Medina nos comparte un comentario que dice, si un paciente no le dio varicela alguna vez en su vida, ¿corre riesgo de tener varicela? ¿Se vacuna contra varicela? ¿Y qué hacer con zóster en todo caso? Bueno, puede ocurrir, habría que ver la edad del paciente. En general, a ver, hay como varias cositas a tener en cuenta. Em, para eso podría ser de utilidad hacer la serología para varicela. Con la IgG de varicela podríamos saber, incluso el paciente puede haber tenido una infección por varicela y no haberla manifestado, sin embargo, tener los anticuerpos, y es decir, tiene la infección crónica y, y por lo tanto la posibilidad de reactivarlo como un zóster. Em, Eso por un lado, es una estrategia que podríamos tomar. Si el paciente no tiene anticuerpos y está ya
en el contexto de un tratamiento inmunosupresor, no podría recibir la vacuna de varicela, porque es una vacuna virus vivo y por lo tanto su riesgo. Entonces, en ese caso, esa vacuna no estaría indicada. Pero de hecho, si es un paciente adulto, y de hecho es una de las indicaciones de la vacuna de Zoster, no es necesario hacer una serología previa, porque uno estima que los pacientes de más de 50 años es más que probable que tengan serología para varicela, aunque no hayan tenido la enfermedad. Entonces, de hecho, podría vacunarse para Zoster directamente sin el antecedente de varicela e incluso sin la serología. Si la pudiera tener uno, mejor todavía, simplemente para saber el antecedente, pero es una vacuna inactivada la de Zoster, así que no tendría riesgo de tener infección a través de la vacuna. Bien, Liliana Batule nos dice, una consulta. Un paciente de edad avanzada que cursó hace menos de 3 meses neumonía bacteriana, ¿puede colocarse la vacuna antigripal o debe esperar un tiempo para poder recibirla? No, puede vacunarse en la misma internación. De hecho, bueno, esas son como ya cosas que empezamos a hacer de la práctica nuestra y es que por ahí no lo dije, de hecho no lo dije, porque por ahí ya estamos hablando de cómo es la evaluación y apuntando mucho a los pacientes ambulatorios, ¿no? Pero la internación de los pacientes por intercurrencias o por sus tratamientos o por lo que sea podría ser también podría no, debería ser también una instancia para vacunar a los pacientes. Y de hecho nosotros tratamos de hacerlo siempre que podemos, incluso en la internación, damos vacunas. Eh, un paciente que esté internado por una neumonía bacteriana, se asume bacteriana, incluso con rescate, lo que sea, se trata con antibióticos y si ese paciente no se vacunó para gripe, se debería ir una vez un poquito resuelto el caso, ¿no? Cuando ya está en condiciones de externarse, vacunarlo para gripe. Incluso se le puede vacunar para el neumococo si no lo recibió. Un paciente que esté internado por o sea, una reactivación, perdón, una infección activa por influenza y eso, no sé, agravó una insuficiencia cardíaca. Ese evento de internación, si el paciente no recibió sus vacunas, por ejemplo, para neumococo, se las indicamos ahí mismo también. Y es más, esto es algo que lo manejamos nosotros también. Un paciente que está internado por gripe actualmente o que tiene un cuadro de gripe constatada, digamos, con virus de influenza, eh, sería bueno que se vacune para gripe de vuelta, si no está vacunado. ¿Por qué? Porque vos podés tener ahora una influenza A de un tipo y más adelante, en unos meses, tener una influenza B o una influenza A de otro tipo. Entonces, las instancias de internación y de eventos de intercurrencias que lleven al contacto con el sistema de salud es un buen momento para vacunar también una vez resuelto el cuadro más agudo, ¿no? No en el momento, en el peor momento, pero cuando ya está en resolución, idealmente que se vaya vacunado o al menos con la orden de vacunación. Bien. Fabián Bavarese, Norma Volonté, Susana Sano, Ambrosia Puca, María Inés Irusta, Héctor Cruz, todos dicen excelente presentación, muchas gracias. Gracias. Elma Daneri agrega que fue completísima y clara y fue un placer la exposición. Eh, bueno, muy claro, excelente, muy claro. Em, y acá Susana Sano nos consulta. La misma conducta debería ser con la cavidad bucal, eliminación de caries e infecciones periodontales, restos dentarios y además control del estado de las prótesis. Sí, y todo lo que sea salud oral es fundamental. Por ahí no lo explayé puntualmente, pero hay todo otro capítulo de estos pacientes oncológicos y oncomatológicos que son la aparición de las intercurrencias infecciosas. Y post-quimioterapia, una de las cosas que más aparece, a veces con lo que llaman una neutropenia con fiebre, o sea, la disminución de las defensas de los glóbulos blancos en el contexto de la quimioterapia, y la aparición de focos infecciosos con fiebre o sin fiebre. Y la cavidad oral es uno de los más frecuentes de aparecer, la inflamación de la mucosa oral, eso se llama mucositis. Eh, y la boca, bueno, normalmente tenemos bacterias en todo el cuerpo, en todo el tubo digestivo y en la boca también. Y mantener una buena salud bucal es fundamental. Entonces, como parte en el contexto del inicio del tratamiento y de la evaluación del paciente, es el momento adecuado previo al inicio del tratamiento, optimizar todo lo que haya que arreglar en la boca, caries, enfermedad periodontal, si hay que retirar alguna pieza dental,
lo que sea, porque es un potencial foco de infección, es el momento ideal para realizarlo. Y después mantener la salud oral, el cepillado de dientes, bueno, todo lo que mantenga la boca en mejores condiciones es prevención de futuras infecciones. Bien, tenemos saludos y felicitaciones desde Panamá, desde Perú. Dora nos dice que es fundamental el tema de las vacunas en cada etapa de la vida para fomentar el autocuidado. Y yo quisiera hacerte dos preguntas, una killer y otra más de reflexión. Puedes elegir cualquiera de las dos. La killer primero. La killer primero, perfecto. Eh, Cuando se hace la evaluación infectológica del paciente antes de la inmunosupresión, ¿hay consideraciones distintas si tiene, además de la eventual inmunosupresión, alguna otra condición previa? Por ejemplo, si es diabético, si es obeso, si tiene HIV o si tiene hepatitis C o hepatitis B crónica. Sí, sí, es que en realidad por eso es fundamental la evaluación, para evaluación individualizada de cada paciente, ver todos sus antecedentes, todas estas serologías y establecer las medidas de prevención propias, o sea, ideales para ese paciente con lo que le está pasando ahora de una enfermedad oncológica y su tratamiento posterior, pero todo lo que tiene de antes, ¿no? Sea que lo sepa o que no lo Claro. sepa, porque a Sí, veces como el Chagas. como el Chagas, como una hepatitis B que Sí, no se sabía que tenía, o lo que no haya tenido o lo que sí haya tenido, todos esos datos son fundamentales para saber qué tenemos que hacer ahora en relación a su tratamiento que se viene. bien. Vimos un montón de medidas de cuidado ambiental, de vacunas a los convivientes, de diferentes criterios de protección, incluso cuando van a visitar al paciente que está Sí, internado. ¿Qué rol te parece que ocupa eh, los cuidados infectológicos o la educación sobre los cuidados infectológicos en el entorno más próximo del uf, paciente? es muy importante. Y a veces es muy difícil, bueno, básicamente hay que informarlos, informarles a los pacientes de saber sus riesgos. A ver, esto es algo, bueno, está bien, es porque es para reflexionarlo. Ya sea en el cuidado ambulatorio en su casa o en la internación, hay que hacer un equilibrio, ¿no? Entre lo que es lo más seguro para el paciente, en este caso desde el punto de vista infectológico, pero tampoco que se quede aislado bueno, porque eso a veces cuesta, ¿no? Pensamos, hay pacientes que están internados y a veces por mucho tiempo. Si uno los quiere proteger desde el punto de vista infeccioso, que en ese caso lo ideal sería que nadie lo visite, pero tampoco tenemos que descuidar otros aspectos porque no lo vamos a dejar aislado al paciente Sí, de todos de su, sí, de sus de su la esfera gente, emocional, la sí, de psicosocial. sus amigos, familiares, etcétera. Entonces, eh, no, hay que tenerlo claramente en cuenta y por eso es como que recalcamos cosas como las más importantes. Si hay alguna persona, amigos, convivientes o lo que sea, que tenga una patología, o sea, que tenga síntomas de tener algo activo, bueno, mientras esté cursando esos síntomas, que no tenga un contacto directo. Por ejemplo, que no lo vaya a visitar a la internación si está con un cuadro de tos y mocos que va a durar unos días, entonces en ese contexto que no lo visite. El paciente que está internado, que probablemente sea el más susceptible en ese momento, puede recibir visitas. Lo ideal es que no sean masivas, ¿no es cierto? Pero sí que esté acompañado. Eh, por ejemplo, una medida que se puede tomar ahí es que la persona que va a visitarlo use barbijo durante su estadía, digamos, en la visita. Restringirla, no prohibir las visitas, pero restringirlas, que no sean múltiples personas todos los días. Y lo mismo con las actividades habituales en la casa. Bueno, por ahí no es que es prohibir las cosas, sino hacerlas en la forma más Sí, segura sí, posible. ordenarlas de manera que sea más seguro. Que sea tomar medidas para que o sea, el paciente no esté limitado, porque si no, además de sufrir su enfermedad, las consecuencias de su tratamiento y todo, se le limitan todas sus actividades y sus contactos sociales. No, bueno, tratemos de hacerlo, de continuarlo, pero de la forma más segura posible. Sería como promover una convivencia consciente. Y sí, Sí. sí, las cosas se pueden hacer tomando algunas medidas para que sean más seguras para la persona durante este tiempo
y sin tener que prohibírselas como con la comida. Entonces, uno le busca la vuelta para que el paciente transite este proceso de sus tratamientos de la mejor manera posible, pero de la forma más segura posible también. Perfecto. José, clarísimo todo, completísimo todo. Em, Te voy a pedir si tenés algo para que guardemos en un tapercito conceptual para que nos llevemos todos de tu presentación lo más destacado. Bueno, creo que lo más importante sería siempre recordar que hay un montón de medidas que uno puede tomar para prevenir, en este caso, enfermedades infecciosas en estos pacientes y hacer que su tránsito por esta enfermedad y su tratamiento sea con la menor cantidad de intercurrencias posibles. No olvidarse de que hay muchas medidas que se pueden tomar que no necesariamente son tan complicadas. No olvidarse de las vacunas, que son medidas de las medidas que tienen mayor impacto en la prevención de infecciones. Que que estas medidas de prevención, las inmunizaciones, están al alcance, todas estas vacunas o la gran mayoría de estas están en los calendarios de vacunación nacionales, son gratuitas, se pueden aplicar todas juntas, no tienen un costo para el paciente y no tienen riesgo, es decir, no va a haber consecuencias negativas de la aplicación de la vacuna. Y recordar todos, como profesionales de la salud, que podemos indicarlas a las vacunas o, bueno, direccionar al paciente en este caso a nosotros los infectólogos para indicarlos, y todo en pos de mejorar el pronóstico de los pacientes y mejorar su calidad de vida. Excelente. Muchísimas gracias por tu presentación. ¿Cómo lo pasaste? Bien, ¿Bien? bien, todo bien, todo bien. Muchas Buenísimo. gracias a todos y a ustedes por la invitación.